Bienvenidos a nuestro programa En la Balanza. Hoy quiero hacer un especial agradecimiento a todas las personas que se han comunicado a través de las redes sociales, reconociendo el trabajo de todo el equipo de producción para poner a disposición de ustedes todos los elementos para el análisis de los acontecimientos nacionales e internacionales de mayor relevancia. Además, han sido expresiones de profundo cariño, de profundo respeto, incluso personas que reconocen, que opinan diferente a nosotros, a los que aquí debatimos en el programa, pero que están contentos con tener un espacio para el encuentro de las ideas. Gracias a ustedes y sigamos en contacto a través de las redes sociales. Para continuar nuestro programa de hoy, quisiera pedirle a nuestro director que nos coloque un video sobre las noticias que están en la palestra internacional en este momento. El gobierno y la oposición venezolana reanudan sus conversaciones en Noruega. Los medios locales indican que uno de los temas que está sobre la mesa es la posibilidad de convocar a nuevas elecciones. Mientras, las partes prefieren no entrar en detalles y desde Estados Unidos parecen intensificar su presión sobre la oposición. Así, desde el Departamento de Estado insisten en que lo único que se puede debatir con los representantes del gobierno de Maduro son las condiciones para su salida del poder. La declaración vino después de que Moscú llamase a Washington a no intervenir en este diálogo. Y es que al mismo tiempo, en la propia nación bolivariana, la Asamblea Nacional aprobó en primera instancia la ley de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto haría posible solicitar cooperación militar extranjera en caso de que esta demanda fuera avalada en una segunda votación. Sin embargo, por decisión del Tribunal Supremo del país latinoamericano, el Parlamento está en desacato y sus decisiones son nulas. En este sentido, Nicolás Maduro ya proyecta unas elecciones legislativas y espera que éstas puedan sacar al país de la crisis. Como pudimos observar, las noticias internacionales versan sobre diferentes temas que están ocurriendo en este momento en el escenario político nacional venezolano. Uno de los temas que están mencionando a nivel internacional es la posibilidad de la adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por parte de la Asamblea Nacional en desacato. Uno de los segundos temas que se están conversando es el diálogo para los acuerdos de paz en Noruega y la posibilidad de elecciones parlamentarias en el país. Sobre estos temas vamos a conversar con nuestro invitado en el siguiente segmento. Sin embargo, es importante precisar que el Tratado de Asistencia Recíproca Interamericano, que dio paso a la construcción del sistema interamericano, ha quedado en desuso desde hace algunos años por desnaturalizar sus propósitos. Es importante destacar que este tratado se invoca luego de haber intentado varias veces ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución que permitiera el avance de una fuerza multinacional que aplicara la doctrina del derecho a proteger. En este sentido, conversaremos con nuestro invitado para desmontar y compartir con ustedes cuáles son las razones por las que aseguramos que hay vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad en el intento de adherirnos al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Seguimos en el siguiente segmento con nuestro invitado y el análisis de toda esta temática que está en la palestra internacional. Continuamos en nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Julio García. Bienvenido, Julio, a nuestro programa. El doctor Julio García es presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una joven promesa de la política venezolana, es egresado de la Universidad Católica del Táchira en pregrado y es egresado también como maestrante de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha tenido diferentes experiencias de investigación en el área de la teoría constitucional y hoy asume una gran tarea que es presidir la Comisión de Justicia, quizá una de las comisiones que es fundamental en la refundación de la República, en cualquier proceso constituyente. La justicia es un elemento primordial para garantizar el equilibrio dentro del sistema republicano. Cuéntanos,
Julio, un poco sobre la tarea en la Comisión de Justicia. Sí, bueno, Olga, para entrar en contexto de lo que estamos haciendo, no es bueno recordar que estamos en un proceso constituyente que fue convocado en virtud de unas protestas, de hechos violentos y un quiebre que se pretendía hacer a nivel institucional. Y bueno, como un mecanismo de escape, una válvula de escape, nuestra Constitución, en su último capítulo, prevé la llamada a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Debemos decir que nuestra Constitución es pionera en una nueva teoría constitucional, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. De ahí se derivan también la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador. Y bueno, en todo ese ámbito y todos los avances que hemos tenido, hemos llamado a un proceso constituyente para revisar la carta que tenemos y buscar nuevos rumbos, ¿no? Los procesos revolucionarios avanzan a mucha velocidad y es necesario que su legislación y todo el ordenamiento jurídico se adapte a ello, ¿no? Desde el sistema de justicia hemos venido evaluando grandes avances que logró la Constitución de 1999, gran participación ella tuvo nuestro comandante Chávez, pero es necesario en este momento nosotros ver y mejorar algunas cosas que quizás no están funcionando bien, que hay que mejorar, y dentro de ello, por ejemplo, hemos visto el tema de cómo logramos que los funcionarios más probos, los ciudadanos con mayores virtudes, sean quienes lleguen a la administración de justicia, porque es quizá, lo decían los griegos, es una de las responsabilidades más grandes que hay en la sociedad, porque es decidir los destinos de terceras personas, ¿no? Y para ello se da una responsabilidad. En ese caso, nuestra Constitución prevé que nosotros tengamos un sistema de carrera judicial en la cual no solo debe privar lo académico, sino también el tema de todo lo que tiene que ver con las virtudes humanas, con la participación, con que ahí lleguen personas adecuadas y que al final eso se represente en que haya una sociedad más justa, en que no se siga, y era una crítica que nosotros tenemos siempre pendiente, que decía el comandante Chávez, por ejemplo, y sobre todo el proceso penal, ¿no? Que decía que las cárceles se han convertido en depósitos de pobres, ¿no? Y que la justicia a veces nada más le llega a los pobres. Y es una deuda. El presidente Nicolás Maduro, en los últimos mensajes, en la apertura de los años judiciales, lo ha dicho, ¿no? Seguimos teniendo una deuda en el sistema de justicia y en eso estamos avanzando, ¿no? En cómo nosotros construir un sistema que sea más cercano al pueblo, en cómo hacer nuestra legislación, adaptarla a las nuevas tecnologías, para que la gente no tenga que acudir a un tribunal precisamente o viajar desde Amazonas hasta el Tribunal Supremo de Justicia para conocer de un recurso de amparo, de un recurso de casación, ¿no? En eso estamos trabajando, ver cómo podemos acercar, cómo hacerla más expedita, eliminar trabas burocráticas, dejar de copiar modelos, porque quizás una de las fallas que hemos tenido, que copiamos el modelo italiano, que copiamos el modelo francés, y que son modelos que no son adaptados a nuestras realidades. Y sobre eso, que es lo que hemos venido haciendo en socialismo, construir una teoría política, una doctrina política adaptada a nuestras necesidades. Bueno, eso es una deuda bolivariana, porque tanto Simón Bolívar como Simón Rodríguez hablaban de construir un modelo propio que se parezca a nosotros, a nuestra cotidianidad y a nuestro sueño de república. Eso es una tarea importante y estoy confiada y estamos todos confiados en que ustedes van a lograr hacer la mejor propuesta desde el debate de las propuestas que les han ido llegando a su comisión. El doctor Julio hablaba en este momento de algo importante. La Asamblea Nacional Constituyente se convoca a raíz de la necesidad de garantizar la paz y consolidar la paz en la República ante hechos de violencia importantes, hechos terroristas que hubo, de los cuales fuimos testigos y víctimas en el 2017. Pero en estos días en la Asamblea Nacional Constituyente también se discutió que había otro elemento fundamental, que es la garantía de la protección de la soberanía. Y sobre ese tema quiero pedir un video al director para conversar sobre cómo se está intentando lesionar la soberanía y por qué la Asamblea Nacional Constituyente debe continuar en su tarea de protegerla junto al resto de los poderes constituidos y el resto de la población que está en defensa de la Constitución. Diputado, el orden del día habla acerca del debate sobre la ayuda humanitaria. ¿Le parece insuficiente ese punto del orden del día? No, está bien el orden del día. El orden del día es insuficiente porque debió meterse el TIAR, porque el TIAR es lo que va a ponerle fin a la crisis humanitaria. ¿Van a pedir ustedes una modificación del orden del día? Totalmente. Vamos a pedir que se incorpore al orden del día el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como el TIAR, y no solamente el TIAR, debe también incorporarse
estudiarse el principio de responsabilidad de protección de los pueblos, pero también de una vez por todas el 187 ordinal 11, que es lo que da el pie, que es lo que allana el camino, que es lo que facilita para pedir la ayuda internacional. Como pudimos observar en el video, la semana pasada se discutió en la Asamblea Nacional una supuesta ley de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sabemos que parte de las tareas que tenemos en este momento, todos de los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos, es defender la patria y defender la soberanía. En este sentido, quería comentar contigo, pues, qué razones hay para que se discuta el TIAR en la Asamblea Nacional en desacato. O sea, hay un elemento que había conversado en el segmento anterior, en el editorial de este programa, que era el siguiente, Julio. O sea, en el Consejo de Seguridad no se logró consolidar la idea de aplicar la responsabilidad de proteger. O sea, quienes llevaron el tema de Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad no lograron los objetivos que eran formar o legitimar una fuerza multinacional militar para intervenir en Venezuela. ¿Por qué no se logra? Porque los elementos que se requerían para aplicar la doctrina de la responsabilidad de proteger no estaban en la mesa. Venezuela está viviendo un momento complicado, sí, muy complicado, pero debido a un ataque multiforme desde el espacio internacional y nacional. Yo quisiera entonces, Julio, que analizaras qué fue lo que sucedió en la Asamblea Nacional la semana pasada. Sí, bueno, ahí lo que primero logramos ver es un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico de nuestra Constitución. Nos habla de tres elementos que son totalmente erróneos. Primero, de la aplicación del TIAR, que es un elemento que a nivel internacional, a nivel interamericano ha perdido vigencia, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Por qué la perdió? Bueno, porque en el único momento y para quienes no conocen qué es el TIAR, fue un tratado que se firmó en 1948, el Tratado de Río también le llaman, y que establecía que en caso de que alguna potencia ajena al sistema interamericano agrediera a algún país del continente americano, sería repelido con la ayuda de todos los países. O sea, todos tendrían que ponerse en contra de ellos. En el primer caso que hubo de eso, que fue en el caso de la agresión de las Malvinas, la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, Estados Unidos se puso del lado de Inglaterra, violando el TIAR y por supuesto dejando de lado toda esta legislación, que es parte de la doctrina Monroe, ¿no? En ese caso, ¿por qué hablan ellos del TIAR? ¿No? Es algo que han llevado muy someramente, cuesta conseguir información, qué es lo que quieren para primero, después una medida que no pudiese aplicarse porque ellos no son quienes llevan las relaciones internacionales de repúblicas, el presidente, es una función exclusiva del Ejecutivo. Segundo, porque nosotros renunciamos en el año 2012 a este tratado y a todo el sistema interamericano. Estamos nosotros, recientemente celebramos el mes pasado nuestra salida definitiva de la OEA, todo el sistema interamericano, lo que es lo que llamó Fidel en algún momento el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, ¿no? Y ellos han pretendido aplicar la responsabilidad de protección, que es una medida que exclusivamente la puede tomar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que implica, en algunos casos donde haya crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, de alguna manera limitar el derecho a la soberanía de ese país y llegar con fuerzas multilaterales a restablecer el orden. Pero es una medida que toma el Consejo de Seguridad, como bien lo decías tú, ¿no? Y en este caso ellos han querido aplicar el TIAR para de alguna manera buscar alguna intervención militar, justificar jurídicamente a la comunidad internacional una agresión militar en Venezuela y dar todo ese marco jurídico, ¿no? Y por tercero, él habla del artículo 187.11, numeral 11, que es un artículo que lo que prevé es la aprobación de misiones militares en Venezuela, como la hubo en la Cuarta República, que era la misión militar norteamericana, que tenía una oficina en Fuerte Tiuna y tenía convenios de cooperación con Venezuela, que es parte de lo que los Estados Unidos hacen para tener dominio sobre las fuerzas militares de los países de lo que llaman su patio trasero, ¿no? En este caso, para nada prevé la Constitución tiene alguna previsión que permita autorizar a la Asamblea Nacional o al Ejecutivo el ingreso de tropas de otro país para agredir a su propio ejército y a su propia población. No es una previsión que exista en nuestra Constitución. Esto que tú comentas, Julio, es importante destacarlo porque la cooperación internacional en materia militar se realiza solamente en función de los intereses del propio Estado. O sea, el Estado pudiera, como no, el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones,
firmar convenios con otros países para cooperación militar, cooperación horizontal, en el marco de los intereses de la nación. Como tú dices, lo que se está intentando con el 187.11 desde la Asamblea Nacional es, primero, usurpar las funciones del presidente, porque solamente el presidente de la República puede firmar acuerdos en materia militar, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como jefe de Estado y jefe de gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, solamente cuando son intereses de la nación. Nunca para ceder la soberanía. Para ceder soberanía, para intereses de países. Es algo que no está previsto, y esto no lo he dicho yo. Esto no lo decimos solo los chavistas o los bolivarianos. Esto lo dice gente de la oposición y que es gran parte de la oposición que está en contra de que haya una intervención militar en Venezuela, ¿no? El costo de una intervención militar es muy grande. Y luego de que esas tropas entren, y debemos decir y denunciar que el plan de los Estados Unidos ha sido el plan de todos los países petroleros. La fragmentación del Estado, de la República, acabar con la República, con el Estado-Nación, y bueno, que aquí se convierta en esto, como lo es Libia hoy, una tierra de tribus, de bandas armadas que se disputan territorios y por supuesto, mientras tanto ellos le ceden a los derechos sobre los campos petroleros a transnacionales que con grupos de mercenarios protegen eso. Hoy Libia está produciendo más de 1.800.000 barriles de petróleo. Es lo único que funciona en Libia. Estamos viendo, después que era el país con el mayor crecimiento económico en África, con la mayor calidad de vida en África, dicho por las propias Naciones Unidas. Hoy eso es un desierto, un país que está totalmente devastado. Es importante destacar en esta precisión que tú estás haciendo, que en Libia se aplicó la doctrina de la responsabilidad de proteger en el año 2011. O sea, el Consejo de Seguridad, que es el único órgano, como tú bien dices, que tiene la competencia internacional de aplicar medidas coercitivas multilaterales, que son las únicas válidas en el derecho internacional, y de convocar una fuerza multinacional para proteger a civiles en caso, como tú dijiste, de genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de agresión o crímenes de guerra, ¿no? Pero en este caso se hace una evaluación 8 o 9 años después de la intervención en Libia. Fue peor la intervención de la fuerza multinacional que lo que estaba ocurriendo realmente. Primero porque había unos falsos supuestos que se manejaron en la mesa del Consejo de Seguridad. Recordemos que entre los falsos supuestos hubo una simulación de un levantamiento popular en la Plaza Verde que era falsa, que después se comprobó que había falsedad, que se había grabado en Qatar, en un emirato cercano, y ahí se pudo comprobar que efectivamente hubo razones falsas y que la intervención lo que causó fue una condición de crisis humanitaria que no estaba dada en el momento en que intervino la fuerza multinacional. Esa es una evaluación que se hace posterior. Esto es para quienes tienen todavía la idea de que es necesario para resolver cualquier crisis la intervención extranjera o la intervención militar extranjera. Quienes tengan esa idea, eso lo podemos poner en un ejemplo diario, ¿no? Eso es como que tengan unos inquilinos que quieres sacar de tu casa y para sacar la casa, prendes la casa en candela. Algo así más o menos lo que se pretende con esto, ¿no? Con una invasión militar. Generalmente quienes hacen este llamado son personas que están fuera del país, son irresponsables dirigentes de la oposición que están fuera del país, que sacaron a su familia y que, bueno, que ante su incapacidad de tomar el gobierno por las vías democráticas, han apelado a entregar el control de la lucha política a los Estados Unidos, que el único interés que tiene sobre nosotros es un interés económico y sobre nuestros recursos naturales. En ese caso, nosotros, la población venezolana, quienes vivimos aquí, quienes estamos dando la batalla aquí, independientemente de su posición política, tenemos que repudiar este tipo de hechos como ha pasado. La mayoría del país, el 80% del país rechaza, lo dicen todas las encuestas de opinión, los estudios de opinión, rechazan una intervención militar. El 80% de los venezolanos quiere que la solución sea pacífica y aboga porque en este caso haya un resultado fructífero en las conversaciones que hay en este momento con la mediación del gobierno noruego, ¿no? Y es la voluntad de los venezolanos, lo hablábamos en estos días, una actividad que tuvimos. Yo estuve el 23 de febrero en el puente Simón Bolívar, y de este lado habíamos 3.000, 4.000 venezolanos patriotas bolivarianos y del otro lado habían 3.000, 4.000 venezolanos que están con la oposición. Si ahí realmente hubiésemos tenido la intención nosotros de matarnos, hubiese habido una masacre, pero nunca la hubo ni de este lado ni de allá, porque nosotros somos un país con una cultura pacífica. La última guerra civil en Venezuela sucedió hace 160 años. A diferencia de enfrentamientos y de guerras civiles que había en Centroamérica, de dictaduras militares que hubo muy fuertes en el cono sur,
nosotros tenemos tiempo que no vivimos eso, no tenemos recuerdo de aquellos eventos de guerra civil. Y el pueblo la rechaza, y ese es el gran antídoto que hemos tenido y hay que reconocerlo, tanto a los bolivarianos como a quienes no nos acompañan en este proceso político, pero que tampoco quieren una guerra para el país. Doctor García, nos vamos a un corte y seguimos en el próximo segmento conversando sobre la inconstitucionalidad del TIAR y el tema del diálogo que tú acabas de mencionar. Por supuesto. Continuamos en la balanza con nuestro invitado, el doctor Julio García, presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor, estábamos hablando del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el segmento anterior, pero vamos a redondear un poco para que a todos nos quede claro algunos elementos de por qué hay vicios de inconstitucionalidad en esa supuesta adhesión que se está discutiendo desde la Asamblea Nacional en desacato. Por supuesto, hay vicios en cuanto al órgano que lo está discutiendo, hay vicios en cuanto al incumplimiento de la necesidad de plenos poderes de quien negocia, discute, ratifica o adhiere el tratado, y es importante luego recalcar qué elementos son contrarios a la soberanía, porque hay un vicio importante de fondo, que es que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es contrario a los principios de soberanía de la nación. Así es, bueno, primeramente debemos decir que está viciado por el sujeto que lo promueve, ¿no? En este caso, repetimos, las relaciones internacionales son competencia exclusiva del presidente de la República. Quien pretende hacer las veces hoy de presidente usurpador y que además es presidente de la Asamblea, se mantiene como presidente de la Asamblea Nacional, en esa lógica fantasiosa que tienen ellos en ese hemiciclo, que sesionan sin quórum, que además aprueban permanentemente instrumentos que no tienen ninguna vigencia, ni además debemos recordar que el poder tiene unas reacciones reales en el plano territorial real, ¿no? Que tú apruebes resoluciones, leyes que no se aplican, deja mucho que pensar del poder y de la real incidencia que tiene esa Asamblea Nacional sobre la población en general, ¿no? Entonces, un presidente que no es presidente, que no lleva las relaciones internacionales, una Asamblea Nacional que además está en desacato desde el año 2016 por ellos mismos decidir en sus decisiones, y siempre lo decimos, es un tema de la justicia, ¿no? Puede uno estar o no de acuerdo con alguna decisión judicial, pero quien se somete al pacto democrático, al pacto social, que es la Constitución, debe acatar las decisiones, en este caso del máximo tribunal de la República. Lo hizo el comandante Chávez y, como dijo en alguna oportunidad, tuve que tragar arena. Aquel 2002, cuando se dijo que los militares estaban preñados, aquellos militares que era un golpe de Estado, estaban preñados de buenas intenciones y que hubo un vacío de poder. Y el comandante Chávez, con todos los poderes, con el apoyo popular, decidió acatar esa decisión del Tribunal Supremo, como lo hemos hecho nosotros en circunstancias que nos han favorecido o que no nos han favorecido, ¿no? Entonces, eso es el plano de quienes promueven ese instrumento. Y como último, por supuesto, debemos decir que no solo Venezuela ha renunciado al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también lo hizo Bolivia, también lo hizo Nicaragua, lo hizo México, antes de Peña Nieto, antes del AMLO de López Obrador. Cuando Fox, porque bueno, es un tratado que no ha tenido vigencia, que en el único momento que, repetimos, que fue necesario su aplicación, los Estados Unidos, que seguramente hizo eso para protegerse ellos, porque es el país que permanentemente está participando en eventos bélicos y siempre tiene una guerra en el tapete, lo hizo para que el continente americano se solidarizara con ellos, estuviese atado a solidarizarse en caso de que hubiese una agresión militar. Es importante destacar que cuando Venezuela denuncia el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el 2013, el argumento es precisamente el que está señalando en este momento. O sea, Venezuela dice, el tratado es inoperante. Es decir, como lo habías dicho tú, en 1982, lejos de proteger al hemisferio de una agresión de una potencia, en este caso Inglaterra, no solo Estados Unidos, sino que otros países signatarios del tratado prestaron su territorio, prestaron su población, prestaron su normativa, prestaron incluso financiamiento y apoyo logístico para que el propio hemisferio fuera atacado. Se perdió su naturaleza, se desnaturalizó ya hace en el 82, ya hace 30 y tantos años, ¿no? Entonces, en este momento no tendría ningún sentido, incluso para el continente, no solo para Venezuela que está fuera del sistema, sino para el continente no tiene sentido el Tratado Interamericano.
venezolano, o sea, está en desuso, está fuera, se desnaturalizó por la propia acción de Estados Unidos. Dentro de las tropelías que ha planteado la Asamblea Nacional en desacato, bueno, está buscando todo, repetimos, el marco jurídico para ellos justificar de alguna manera ante la comunidad internacional, que además se encuentra en este momento de alguna manera decepcionada. Esto, sobre todo la Unión Europea que se plegó, o parte de la Unión Europea que se plegó a aquel llamado y a reconocer a este personaje como presidente bajo una falsa premisa, bajo un engaño en decir que él contaba con la mayoría de los ciudadanos del país, que a él autoproclamarse se iba a rebelar el pueblo, iba a salir a las calles a apoyar a su nuevo presidente. Toda esta falsa premisa, bueno, ha dejado en una posición muy incómoda en el plano diplomático a los países que lo reconocieron, ¿no? Y ellos, bueno, tienen que seguir buscando opciones, sobre todo porque no es recordemos que ellos no mandan. Aquí el señor Guaidó, que además es una persona con serias limitaciones en lo político, en lo discursivo, que es un personaje creado del marketing político, como les gusta a los Estados Unidos, presidentes títeres, él no toma decisiones. Si ellos hoy están sentados, por ejemplo, en Noruega, es porque los Estados Unidos le permitieron, porque si no, jamás lo harían, ¿no? Y de alguna manera, como cuando dice John Bolton, que todas las opciones están sobre la mesa, bueno, probablemente la opción del diálogo, ante el fracaso de la opción militar, insurreccional, de rebelión popular, ellos dicen, bueno, probablemente irán los Estados Unidos, esta es una opción también que hay que venir evaluando. Y por supuesto, nunca dejarán ellos, o sea, no podemos nosotros, los revolucionarios, caer en falsas expectativas, que porque ellos están sentados en una mesa de diálogo en Noruega, van a cesar en sus planes insurreccionales, en la vía violenta, y van a dejar de pedir la intervención. Entonces, en ese plano de que todas las opciones están, ellos deben seguir avanzando. Repetimos, esto es un guión que viene de los Estados Unidos, que el señor Guaidó pues prácticamente tiene que acatarlo. Ellos nos han aprobado la mala aplicación del artículo 187, numeral 11, porque no tienen consenso en el propio seno de la Asamblea Nacional, porque difícilmente logran el quórum, hay posiciones encontradas, hay gente de la oposición que seguramente está muy incómoda y nosotros lo sabemos. Y en ese plano, es una posición muy personal, yo creo que nosotros debemos avanzar en empezar a diferenciar a los sectores de la oposición. Ahí son sectores muy diversos, ¿no? No todos ellos están de acuerdo con una intervención militar, pero como sí algunos de los cabezas de los partidos tienen intereses en los Estados Unidos, tienen dinero en los Estados Unidos, y puedo hablar por un partido de la socialdemocracia, que su principal actor, bueno, le ha tocado una posición de mantenerse a margen, a veces aparece, a veces no. Pero bueno, él tiene seguramente sus intereses. Sabemos que gente debajo de su partido que se han caracterizado en algunos momentos por tener posiciones en apoyo a la soberanía, en respeto a la soberanía del país, a la no injerencia de elementos extranjeros en la política, están reclamándole que, bueno, ¿cuándo nos vamos a deslindar de esta locura que está planteando este señor? En este momento estamos viendo en el escenario una contradicción importante que tú le estás señalando. Por un lado, se intenta, mediante fraude constitucional, sin tener competencia para ello desde la Asamblea Nacional, legitimar una posible acción o una intervención militar continental en Venezuela, que eso es un llamado obviamente a la violencia y a seguir un camino que es contrario a la soberanía. Recordemos incluso que el constituyente del 99 transversalizó el texto constitucional con la defensa de la soberanía. Son varios los artículos de la Constitución que nos exigen la permanente protección de la soberanía, no solamente la soberanía del pueblo, su expresión a través de la participación directa y protagónica y la expresión también a partir del voto, sino la expresión de la soberanía del Estado a nivel internacional. Tanto así que la Constitución establece que cuando los tratados comprometan la soberanía nacional, el presidente de la República o el presidente de la Asamblea Nacional o el propio electorado, un 15%, puede someter a consulta la posibilidad de un tratado. Es decir, hay controles previos y posteriores de cualquier tratado que involucre la soberanía de la nación. O sea, que aún estando la Asamblea Nacional, aunque estuviera derecho, este tratado está viciado de inconstitucionalidad por agredir directamente la defensa que tenemos que hacer de la soberanía nacional y de la paz, no solo de Venezuela, sino de la paz hemisférica. Eso es un deber que tenemos además establecido en la Constitución, que es el de democratizar las organizaciones internacionales y garantizar la paz internacional. Eso es doctrina de Simón Bolívar y seguimos adelante con ella. Pero esta contradicción que se da
además, en el momento en que se está dando un espacio para el diálogo y el encuentro entre diferentes factores de la vida política nacional. O sea, se está creando un encuentro que hace posible llegar a unos acuerdos de paz, como ha dicho el presidente. O sea, es posible construir la paz. Quisiera que tú, como constituyente, como presidente de la comisión, como persona que conoce de la necesidad de seguir trabajando por la paz, nos converses sobre el tema del diálogo en Noruega. Sí, bueno, primero lamentar, ¿no?, que por culpa de un irresponsable, un señor ya de edad mayor, que filtró de alguna manera esta iniciativa que se venía dando, ¿no? Hemos estudiado algunos procesos de paz. Noruega tiene una gran tradición en lo que tiene que ver con la diplomacia informal de paz. Son un país que tiene un fondo destinado para el financiamiento del proceso de paz. Fueron ellos quienes llevaron todo el proceso colombiano, llevaron también el tema de las conversaciones y las negociaciones entre Israel y Palestina, ¿no? Tienen una gran tradición en ello. Y bueno, una de las premisas de ellos ha sido que las conversaciones en principio deben mantenerse en total confidencialidad para que los actores actúen de alguna manera más fresca, más tranquila, y no existan ese tipo de presiones que hoy vemos. Y producto de esas presiones, tiene que decir el señor, el responsable de Guaidó, debe decir que se retiran de la mesa porque no llegaron a un acuerdo. Señor Guaidó, en ninguna parte del mundo se logró un acuerdo en un conflicto en conflictos políticos se logró un acuerdo en 15 días. Eso es imposible. El proceso colombiano duró 5 años en secreto. Cuando de repente un día vimos las noticias que se iba a firmar la paz en Colombia, y bueno, y además bueno, está siendo en este momento torpedeada lamentablemente por el presidente, el actual presidente, que además es una persona que es manejada por Álvaro Uribe, que es realmente quien tiene el poder en Colombia. Entonces, lamentamos en un primer plano que se haya filtrado esto y no es porque hay muchas contradicciones. ¿Por qué lo hacen en secreto? Bueno, es que ese es el método noruego, pues, y ha funcionado. Entonces hay que darle un voto de confianza a ello, ¿no? El presidente Nicolás Maduro luego de eso lo reconoció libremente. Además, nosotros hemos llamado constantemente a la paz, hemos llamado constantemente al diálogo político, pero bueno, en este momento tenemos que sentarnos en la mesa con un puñal en la garganta. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Te sientas, que nosotros siempre hemos llamado, pero tenemos la amenaza de una invasión militar extranjera. Sin embargo, con todas esas presiones nosotros estamos haciéndolo, ¿no? Creo yo que de ahí debe salir, y no solo incorporar a estos sectores, porque lo que hay son unos enviados de este señor Guaidó que representa un sector muy pequeño de la población, representa un sector muy pequeño de la propia oposición. Al asumir la posición de los Estados Unidos, Guaidó ha asumido la posición más radical, que nunca la quiso tomar la oposición. Asumió la posición de María Corina Machado, que tiene solo el 1 o 2% de aprobación, no llega creo que al 2%, se caso el 1% de la aprobación en la opinión política, pero esa es la oposición que asumió Guaidó. Coincidieron, por primera vez María Corina Machado coincide con un actor político beligerante, digamos, en la lucha política, ¿no? Entonces, ¿qué debe salir de ahí? Considero yo, deben incorporarse otros actores en la oposición. Ahí está Claudio Fermín, que está hablando, está Eduardo Fernández, está también Enrique Ochoa Antich, que vienen teniendo posiciones dignas, muy a pesar de los ataques de los radicales. Pero en esta, quien sea responsable y quien tenga un ejercicio responsable de la política y de liderazgo, debe rechazar y debe curarse, tener una coraza ante los ataques a redes sociales, ante los ataques de ese pequeño sector que es muy ruidoso, pero que no tiene representatividad en la sociedad y que la mayoría de los venezolanos quiere que se llegue a un acuerdo para la paz política. Nosotros, y es necesario, debemos saberlo todos, para afrontar con mayores herramientas la situación económica que estamos viviendo, debemos primero llegar a un consenso nacional, a un acuerdo nacional para que haya gobernabilidad y puedan venir inversiones. En estas circunstancias es difícil atraer inversiones, por ejemplo, al sector petrolero. Es difícil atraer inversionistas que ya con las sanciones unilaterales e ilegales, lo que llamamos nosotros las sanciones o el bloqueo, puedan venir a nuestro país a invertir en el tema, en nuestros recursos minerales, en la explotación, que es algo normal. Pero como está el gendarme del mundo, el policía del mundo, que es los Estados Unidos detrás de ellos, es muy difícil captar inversiones. Y con una situación de poca gobernabilidad, o en la cual un país en el cual estamos en una crisis política, es difícil que esas inversiones lleguen, ¿no? Entonces, para mejorar la situación de todos los venezolanos, los que vivimos aquí, de los que estamos padeciendo de esta guerra económica, los que estamos padeciendo, que nadie escapa, difícilmente alguien escape de las dificultades económicas que tenemos, tiene que haber un mínimo acuerdo en el cual nosotros digamos, ya va, hay campos en los que nosotros no debemos meternos. Por ejemplo, que ellos
le han sacado punta a esto y siempre el aparato mediático de la derecha, por supuesto, nos rebasa a nosotros porque es un aparato mundial. El tema de los niños que están muriendo, que fueron a Italia para trasplante de médula, que es una iniciativa que ha tenido PDVSA y que la pagaba con parte de los recursos de la factura petrolera. 34 niños fueron enviados y tuvieron que devolverse después de estar en Italia porque no se pudo hacer el pago. Teniendo el dinero no pudimos pagar ese tratamiento. De esos niños ya han muerto 2. Y entonces ellos han tomado una campaña ahora con el tema del JM Los Ríos. Bueno, obviamente esos son las víctimas colaterales de la guerra. No estamos en una guerra formal, estamos en una guerra de cuarta generación en la cual la sanción tiene como último fin castigar al pueblo para que se rebele. Por eso, doctor García, es que en la mesa suponemos que uno de los puntos que se debe discutir es que todos debemos llamar al cese del bloqueo que está causando serias dificultades al pueblo venezolano. Eso es parte suponemos que de los puntos que se discuten en la mesa. Pero hay puntos que no se discuten en la mesa, que están en el escenario nacional. Uno de ellos es la posibilidad de la convocatoria de elecciones parlamentarias. Nos vamos a un corte, doctor García, y seguimos en el próximo segmento conversando sobre esa posibilidad. Seguimos haciendo el análisis con el doctor Julio García, presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Habíamos dejado en el aire que hay una convocatoria, hay un llamado del presidente a discutir la posibilidad de ir a elecciones parlamentarias, a que los órganos competentes convoquen a elecciones parlamentarias. Esto en el continuo llamado al diálogo y al retornar a la política que hace el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué posibilidades habría, constitucionales obviamente, de que esto se lleve adelante? Bueno, primero tenemos una situación que ya la veníamos explicando de inconstitucionalidad en la cual ha caído la Asamblea Nacional, ¿no? En ese ámbito, de ahí en adelante se ha generado una crisis política que es real y que, bueno, que ha desencadenado una serie de hechos que en este momento pudiera estar en su pico, ¿no? Cuando el poder sigue revelado ante el Estado de Derecho, sigue revelado ante los demás poderes, pero además está invocando una intervención extranjera, ¿no? Estamos en una situación de excepcionalidad. El poder, además, la Asamblea Nacional es el único poder que no se ha subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, bueno, aún sigue, aunque sus decisiones no tengan ninguna validez, siguen ellos utilizando los espacios físicos de la Asamblea Nacional. Y en un tercer ámbito, debemos decir que ya se acerca el fin de este periodo legislativo. Bueno, lamentablemente desperdició la oposición una mayoría importante que lograron con este mismo Consejo Nacional Electoral, con el que nosotros ganamos las gobernaciones, ganamos la mayoría de las alcaldías, ganamos la presidencia de la República, debemos decir, los mismos rectores, desperdiciaron esta oportunidad de oro desde la Asamblea Nacional, imponer y hacer frente al proyecto político bolivariano y, bueno, y exponer cuál es su proyecto político. Entonces, el presidente, dentro de la mesa de diálogo que existe en Noruega, en la mesa de negociación, ha puesto sobre la mesa su propuesta, ¿no? Es normal que cada uno de los actores lleve cuáles son sus aspiraciones ante ese órgano y una medida electoral que pudiera servir como válvula de escape para medir también cómo están las fuerzas políticas es una convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional, que es totalmente válida, y que la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de sus poderes plenipotenciarios, pudiera validar para que el Consejo Nacional Electoral se encargue de hacerlo. Por supuesto, la idea es que en esta elección y esto se dé dentro de un proceso de acuerdos en el cual la oposición decida participar para que, bueno, no sigan existiendo este tipo de fracturas a nivel institucional que tenemos en este momento. Y sobre todo, doctor García, para garantizar la paz. En este momento es nuestro norte es conseguir la consolidación de la paz y de la política común y vía para dirimir las diferencias. En ese sentido, doctor García, quisiera empezar a tocar un tema que le compete directamente en este momento y que es un tema importante para todo el país. Nosotros fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente, usted ganó las elecciones como constituyente territorial de Táchira, así como 500 y tantos constituyentes más que representan a diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, trabajadores, o sea, hay una representación múltiple de las diferentes fuerzas sociales que han emergido durante la revolución, durante estos 20 años a nivel nacional. Esta convocatoria se da por un llamado a la paz, por una situación que habíamos vivido, que nunca antes
habíamos visto, como se vio en el 2017, que fue el terrorismo que genera además una situación de crímenes de odio. En este momento, doctor García, ustedes en la Comisión de Justicia tienen una gran responsabilidad porque están evaluando un problema principal, porque cuando hablamos de responsabilidad de proteger, hay que recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU, en un momento antes del 2005, antes que se adoptara esta doctrina, ya venía trabajando el tema de la responsabilidad. Ya actuaron en Ruanda, claro, llegaron las fuerzas de paz, llegaron tarde cuando ya había ocurrido una masacre de más de 800.000 personas, ¿no? En ese momento se generó un genocidio causado por los medios de comunicación que llamaron a agudizar las diferencias que había entre sectores sociales étnicos que vivían en Ruanda. Esto ocasionó una tragedia nacional y una tragedia que impactó al mundo. Casi 1 millón de muertos por crímenes de odio. Por esta razón, doctor, quiero concentrar este último espacio con su análisis para hablar sobre el tema, sobre qué significa los crímenes de odio, cómo se caracterizan los crímenes de odio y cómo hemos estado avanzando en la protección de la sociedad frente a un germen tan peligroso como es el desprecio a las diferencias, el desprecio al que piensa diferente. Sí, bueno, para ir a hablar de esto debemos retroceder un poco más, ¿no? Debemos ir a aquella campaña del comandante Chávez cuando en los crímenes de odio tienen mucho que ver con la propaganda de guerra, ¿no? Y con los medios de comunicación que alientan diferencias entre la ciudadanía para buscar un enfrentamiento. Aquella vez que se dijo que el comandante se grabó un video, un audio, en el que el comandante Chávez decía supuestamente que le iba a freír la cabeza de los adecos en aceite, ¿no? Eso fue un primer movimiento y la primera expresión que yo por lo menos recuerdo de querer discriminar, sí, despectivo, de querer discriminar, de querer segregar la población y buscar enfrentamiento, ¿no? Alentar enfrentamiento entre venezolanos, porque llegaba alguien que rompía ese pacto, el pacto de punto fijo, que era un pacto de gobernabilidad que tenían los adecos y copellanos para alternarse en el poder, ¿no? En ese momento, y luego de ello empezamos a ver campañas. Globovisión fue culpable de ello, Venevisión, RCTV, campañas de odio entre venezolanos, se fue alentando, ¿no? Se fue siempre discriminando el chavismo porque eran los patas en el suelo, los desdentados, los pobres, los feos, los malos, los marginales. Y de alguna manera un sector de la población, sobre todo esa campaña mermó mucho en la clase media, que en el momento, en la época de la bonanza de la revolución, fue la más favorecida además con la propia revolución, las políticas sociales. Pero bueno, esa clase media se fue cargando y hoy tenemos ciudadanos adultos ya que crecieron viendo desde los medios de comunicación, desde sus hogares, con la contaminación de los medios de comunicación y son personas que hoy legitiman la violencia como una forma de lucha política, que hoy legitiman agredir a una persona simplemente por cómo se viste o por cómo habla. La Constitución prevé como un derecho constitucional la libre determinación de la personalidad. Yo puedo ser de derecha, puedo ser de izquierda, neoliberal, puedo elegir libremente cuál es mi sexualidad y por eso no se me tiene que perseguir, ¿no? Es un derecho que eso está previsto en la Constitución. Pero no había ninguna norma que hiciera valer este derecho a no ser interrumpido, a no ser de alguna manera coaccionado o castigado o reprimido por tu forma de pensar. Y bueno, las circunstancias nos han venido llevando a los escenarios ya más violentos. Debemos decir, esto empezó realmente en el 2007, cuando aquella campaña de los jóvenes manitos blancas, lo demás, esos episodios se repitieron con mucha más violencia en la llamada salida de 2014 que promovió Leopoldo López, en las guarimbas del 2017, y bueno, estamos viendo en este golpe continuado cómo se han seguido legitimando ese tipo de conductas, ¿no? Que es agredir a una persona simplemente, en la mayoría de los casos, por su condición política. Ojo, no solo la ley no protege, la ley contra el odio por la convivencia y la tolerancia pacífica no solo protege a la persona de los crímenes de odio por motivación política, también por la motivación de género, por su orientación sexual, por su edad, porque son modos de discriminación que hemos venido conociendo, ¿no? Y se ha hecho toda una campaña de parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que si tiene algún mérito es el de haber logrado la paz en el país. Bueno, y nosotros estamos trabajando para que esa paz sea perpetua, para que esa paz en tiempos de que se quiere promover una guerra civil continúe como se ha venido haciendo. El presidente Nicolás Maduro es el presidente de la paz, que ha de todas formas evitado un enfrentamiento entre venezolanos.
nosotros hemos venido promoviendo las campañas educativas de prevención que tiene la ley contra el odio, pero también estamos estudiando algunas reformas que profundicen, porque pareciera, son o sea, delitos y nuevos, del ¿no? estudio de Son la situaciones casuística, nuevas. porque nos el presidente Diosdado Cabello ha sido quizá de los más interesados en que se haga justicia, en que se aplique realmente la ley contra el odio. Nos ha dado esta tarea a la Comisión de Justicia y personalmente a mí, nosotros tratar de llegar a la verdad, a la justicia en casos como el de Orlando Figuera, que fue quemado en una vía pública en el año 2017. Recientemente va a cumplir 2 años de haber muerto. El caso de Renzo Bracho, que fue asesinado, un guardia nacional que estaba trabajando, que estaba cumpliendo órdenes de contener una manifestación violenta y fue asesinado vilmente con un tiro en la cabeza. El caso de Elvis Durán, que fue degollado por simplemente venir pasando en su moto por la avenida Rómulo Gallegos aquí en Caracas, ¿no? Y diferentes casos que hemos tenido y que lamentablemente hasta la fecha no se ha hecho justicia. Y hemos hecho un llamado desde la Asamblea Nacional Constituyente a los órganos del sistema de justicia en instrucciones que se aboquen a esto y se ha responsabilizado a la comisión que yo presido, la Comisión de Justicia, en promover y acompañar estos procesos para que se logre dar con los culpables de estas situaciones. Y por supuesto nos hemos dado cuenta que nos está rebasando, los mecanismos judiciales están siendo rebasados por la continuidad y por la rapidez en la evolución que ha tenido lamentablemente este tipo de delitos y de crímenes. Recientemente, el 29 de abril, hubo una manifestación en Maracaibo, una pareja de trabajadores de la Gobernación del Estado Zulia iban en su carro, se encontraron una barricada, cuando intentan retirarse, les lanzan una bomba molotov dentro del carro y murieron lamentablemente calcinados. La señora tenía 48 años y el señor 50 años. ¿Cuál fue el delito de ellos? Pasar por un sitio que no debían con un uniforme de la Gobernación del Estado Zulia. Es lamentable que este tipo de conductas se validen, que no sean repudiadas por la sociedad o por ese sector político al menos, y que nosotros hemos venido naturalizando, porque ¿a qué quiero llegar? Que cada uno de nosotros, seguramente tú misma, Olga, has sido víctima de amenazas por las redes sociales, de amenazas de muerte, también lo he sido yo. Y son conductas que hemos venido naturalizando. Señor, si usted se vale del anonimato en las redes sociales, y a veces ni siquiera de anonimato porque lo hacen con cuentas en las cuales aparecen ellos, su nombre y el sitio donde viven, amenaza a una persona de muerte porque simplemente es chavista, porque usted no comparte su ideología, usted tiene un problema. Eso no es normal. Pero bueno, es parte de una campaña de sanidad mental y de restañar ese tipo de heridas yo se pudiera considerar como una psicopatía, además, ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, desde la Asamblea Nacional Constituyente tenemos la responsabilidad de prevenir que estos delitos sigan sucediendo y de castigar los que ya se han dado. Hay nuevas circunstancias que hemos venido observando y que no están tipificadas en la ley contra el odio, lamentablemente. Uno de los casos que es muy común es el caso de la mala praxis médica. Así es. O sea, con motivación política. Una persona puede tener en su cuerpo el tatuaje que quiera. Ah, pero si la firma del comandante Chávez o la firma del Che Guevara y llega a una clínica privada, ha pasado casos que ha habido mala praxis en contra de esa persona y personas han muerto porque dicen yo no atiendo chavistas o yo no atiendo a este tipo de personas. Usted, señor médico que hace ese tipo de comentarios, cuando hizo el juramento hipocrático, hizo una excepción en la cual decía que no iba a atender chavistas. Tiene usted la obligación, porque así lo juró cuando se graduó de médico, de atender a cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su posición política o ideológica, ¿no? Hemos visto casos de omisión de socorro, ¿no? La ley prevé que cuando uno ve a una persona que está en un accidente, herida, en una circunstancia que no se puede valer por sí mismo, hay que socorrerla, ¿no? Hay gente que dice, no, este chavista yo no lo voy a ayudar. Y ese tipo de conductas se han venido naturalizando. Y es lo peligroso porque, ¿cuál es el fin último de ello? Que haya una guerra civil. Que las contradicciones sean tal, ya en el seno familiar las hemos visto, que la gente deja de hablarse y bueno, y se está alentando para que nosotros lleguemos al lamentable escenario de que haya una confrontación entre hermanos. Yo estoy seguro que eso no va a suceder, por la madurez que tenemos nosotros, por la vocación de paz, pero debemos trabajar para que hayan castigos ejemplarizantes a quienes incurran en este tipo de conductas. Nosotros, doctor García, tenemos todas nuestras esperanzas cifradas en el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente para consolidar efectivamente la paz, para construir mecanismos, seguir construyendo mejores mecanismos, más mecanismos para volver a la política, para tratar de dirimir los problemas
desde la política y trabajar en el tema del reconocimiento de las diferencias. O sea, es importantísimo en este periodo que llamemos a las instituciones, a la familia, a los representantes en los colegios, a las instituciones no solo del Estado, sino a las públicas, a los espacios, a los diferentes gremios para que trabajemos en función del encuentro de los diferentes. O sea, estamos ante una posibilidad terrible de llevarnos a un enfrentamiento. Se ha intentado por varias vías y una de ellas ha sido inocular el odio e inocular el desprecio hacia el diferente, hacia el que no piensa como yo, hacia el que no comparte mi religión, al que resuelve las cosas de diferente manera, porque aquí también están involucrados las personas que tienen algún tipo de discapacidad, están involucradas las personas que tienen diferentes tendencias en cuanto al disfrute de su género. O sea, estamos aquí hablando que los crímenes de odio afectan a toda la población, pero sobre todo han afectado últimamente a los que piensan diferente, a los que pensamos diferente. Entonces hacemos un llamado desde este espacio, desde la Asamblea Nacional Constituyente, a que sigamos construyendo la paz. Y en este sentido, pues seguiremos viéndonos en la balanza, analizando estos temas, porque esto hay que darle mayor seguimiento. El tema de los crímenes de odio y la necesidad de construir la paz amerita algunos programas más. Nos vemos el próximo martes a las 12 del mediodía en el programa En la Balanza. Te agradezco, Julio, tu participación y tu análisis. Hasta el martes que viene.